Ya estamos de vuelta un año más. Ya ha pasado un año y voy a empezar con las reacciones para el Benidorm Fest 2024, que como sabéis es el festival en el que se elige al representante de España en Eurovisión 2024. Yo tenía pensado hacer las reacciones por orden alfabético, pero ayer, jueves día 14 de diciembre de 2023, Televisión Española hizo una presentación en directo de los artistas y sus canciones, y a medida que iban presentando las canciones, se iban publicando en la web de Televisión Española. Y yo me he querido esperar al viernes 15 de diciembre, que es cuando las canciones se publicaban en las plataformas digitales, en los canales oficiales de cada artista. Entonces, muchos de los artistas ya han grabado videoclip. Entonces, en vez de reaccionar por orden alfabético como tenía pensado, voy a reaccionar a los artistas que primero han sacado videoclip, ya que han hecho ese trabajo y por lo tanto vamos a apreciar ese trabajo y no solo la canción, sino ya el trabajo visual con el que nos presentan su propuesta. Así que voy a empezar por San Pedro. San Pedro es un cantante canario de ritmos latinos y que participó en La Voz y llegó a la final. Así que vamos a ver qué propuesta nos trae San Pedro para el Benidorm Fest 2024. Primera canción del Benidorm Fest 2024. San Pedro nos canta Dos extraños. 3, 2, 1. Play. Guitarra española. Qué ritmo tan romántico y nostálgico. Y triste. Prometía tan bonito cuando nos conocimos. ¡Qué voz! Una historia y la creímos. Pasaron años. Oye. Vale, para empezar, es un bolero, tiene las guitarras típicas de un bolero. También me ha parecido escuchar maracas, instrumentos característicos del bolero, que aparte, el bolero, como sabéis, se caracteriza, bueno, más bien el bolero baile, porque el bolero tipo canción ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero el bolero tipo baile se caracteriza por tener movimientos suaves y lentos, ya que suele tener un ritmo romántico, ya sea de amor o de desamor. En este caso su voz es bastante bonita y cálida, pero está cantando hacia abajo, así que noto un pequeño toque de nostalgia, así que imagino que va a ser un bolero de desamor. Vamos a continuar. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño. Tiene una voz preciosa. Y ahora somos dos extraños. ¡Ay, qué maravilla! Madre mía, qué maravilla ahora que venía una orquesta sinfónica, creo, o el cuarteto de cuerdas, que además esta sinfónica fue un elemento que se añadió más adelante en los boleros. También tiene un pequeño toque de bachata, algo que también es lógico porque también se caracteriza por ser canciones de desamor, pero además la bachata no deja de ser una evolución del bolero cubano. La bachata nació en República Dominicana, pero evolucionó del bolero. Esa mezcla, lo que los esté confundiendo, es algo normal porque es una evolución. Pero lo que iba a decir, un bolero barra bachata no se ha enviado todavía a Eurovisión y al final es un género latino, que ya sabemos que es latino, aunque el bolero, también está el famoso bolero español, o sea, es una mezcla de música tradicional española, música latina, pero al final España es como el país más latino y que puede enviar este tipo de músicas. Al final cualquier país puede enviar cualquier género porque todos los géneros musicales ya se han extrapolado a cada parte del mundo y cada persona, independientemente de su nacionalidad, puede hacer cualquier género. Pero al final alguien europeo se va a esperar más este tipo de canción de España que de otro país y es algo que España todavía no ha hecho. Entonces, por esa parte es algo interesante. Ahora vamos a ver cómo es la canción y si es buena y competitiva para Eurovisión. Pero de momento es un género bastante interesante y que ahora está de moda. Es cierto que ahora está más de moda la bachata mezclada con pop y algo más rítmico, no tan bolero y tan balada. Pero oye, lo tradicional a veces funciona. Ahora somos dos Mira, además han metido piano, que el piano es un elemento que se añadió mucho más adelante al bolero, más moderno. O sea, que es un bolero moderno. que inventamos, los momentos que creamos, olvidados porque somos dos extraños. Y aquí, madre mía, la orquesta sinfónica, bueno, el cuarteto de cuerdas, perdón. Musicalmente, esto es una maravilla. Es algo que España nunca ha enviado, es algo que en general no se ha enviado. Sí que hemos visto géneros musicales más tradicionales, Portugal, que ganó con Salvador Sobral, y de otros países, sobre todo balcánicos, pero España
No. Y lo que iba a decir, si tú envías algo que es más clásico, ya dices, uy, esto quizás el público no lo va a recibir. Ya, pero es algo clásico, destaca por encima de lo demás, y si envías algo clásico, tienes que destacarlo con la puesta en escena. Musicalmente es una maravilla por todo el trabajo de instrumental que hay. Pensar ese cuarteto de cuerdas, el piano, las maracas, la guitarra. Hay un trabajo increíble de música y eso al final unos jurados lo van a apreciar. ¿Y de qué forma lo puede apreciar el televoto, el público y decir, vale, no es comercial, pero me gusta, me relaja, me transmite, lo voy a votar? Con la puesta en escena. Entonces puede hacer una puesta en escena clásica con un traje, con un piano, un fondo bonito, cantando del desamor y chimpún. O, no sé si os acordáis de Portugal 2021, el grupo de Black Mamba con la canción Love is on my side. Al final también tenía una canción tradicional que todo el mundo pensaba que no iba a pasar en la final a pesar de la gran voz que tenía el vocalista. ¿Y qué pasó? Que hicieron una puesta en escena muy interesante y preciosa haciendo la silueta de una persona andando a su lado. Esa puesta en escena hizo interesante que el público se interesase por la canción, además de que el jurado ya votase por la voz y por la puesta en escena. Entonces, algo así, en vez de tenerle a él triste cantando este bolero, y si imagínate que está triste cantando en el bolero, en un piano, en una ventana, donde sea, y a través de 3D imágenes proyectan la silueta de esa persona que era su amor y que ahora es un extraño. O sea, proyectar que le esté cantando y proyectar esos recuerdos, pero que los veamos. En plan, de repente en imagen 3D, en plan, él con esa persona, con esos recuerdos, lo va a tocar y desaparece. Sí, es algo muy complicado de hacer, que requiere dinero, pero sería moderno y modernizaría una puesta en escena de un bolero. Aumentaría el romanticismo, el desamor, el sentimiento y ayudaría a transmitir y a conquistar con el televoto. Simplemente una idea, pero considero que tiene que ser más bien una puesta en escena moderna y no tan clásica para que el televoto lo quiera comprar. Porque si no, se arriesga solo a emocionar y si no emociona, se le va. Entonces tiene que tener más elementos para poder atraer a un televoto con este tipo de canción más allá de la emoción. Que si hay emoción ya está hecho. Salvador Sobral no llevó nada, simplemente su emoción. Pero claro, yo no sé San Pedro cómo es en directo, si emociona tanto. ¡Qué maravilla el violín! ¿Ves? Aquí bailando con esa silueta, por ejemplo. Sería maravilloso. Y aquí la silueta se va y canta triste otra vez. Y encima hay voz. Musicalmente, qué bueno es. A ver, la carga emocional de la letra es muy fuerte. Ha dicho, aunque lo intentamos todo, lo nuestro no estaba escrito y se deshizo en gritos o algo así. Y recordar lo que algún día fuimos me hace daño porque ahora somos dos extraños. Bueno, aparte de que tiene rima, es una letra muy triste y muy dramática. Y me da miedo que la gente, por ser una balada, ignore la canción, no preste atención y se pierda el mensaje de la letra, porque al final es un mensaje muy potente. Yo recuerdo cuando salió la canción de Hello de Adele, que se hizo una encuesta en plan de la cantidad de gente que contactó con sus exparejas por esa canción, por la tontería del Hello, it's me. Sé que ha pasado mucho tiempo, me preguntaba cómo estarías, algo así decía la letra de Adele, ¿no? Entonces, imaginaros que ahora esta letra hace recapacitar a mucha gente de lo que quiso esta persona y he perdido el contacto porque tuvimos una mala ruptura y en verdad la quise mucho. Y esto puede hacer a mucha gente que piense, ¿por qué acabo tan mal con las personas? ¿Por qué no acabar bien? Yo que sé, puede parecer muy exagerado, pero Adele lo consiguió según una encuesta, ¿no? Entonces, ese mensaje puede hacer que mucha gente conecte con su pasado y recapacite sobre algo. Entonces, me gustaría que se centraran bastante en la letra, por eso me gustaría, ya sea por realidad virtual o por imágenes de fondo o por dos bailarines que estén con él, que vayan reflejando cómo se conocen y ahora se tratan como extraños y se ignoran, para que la gente se fije en la letra. Además, siento que puede sacar más partido de su voz. Que ha querido ser romántico. Como es nostálgica, está cantando con poca potencia, con un poco de susurro, aunque está metiendo algún giro para arriba, pero siento como que está
un poema, ¿no? Y está deslizando las notas. Y yo por lo que noto, porque su voz está bastante limpia y no se nota mucho retoque, es que tiene más voz y más potencia. No lo está sacando, aunque en el bolero tradicional, en el mexicano, pegaba realmente sacar voz, porque iba de eso, de mostrar su rango vocal y su dominio vocal. Entonces siento que por la carga emocional o por querer cantarla triste por el desamor que canta la letra, no ha querido sacar mucha voz y tiene esa voz, lo cual es un plus porque en directo se puede dejar llevar y sacar más voz y si conecta con el público y de repente te hace un agudo, te hace un algo, te va a poner los pelos de punta. Entonces espero realmente que sea un cantante que pueda transmitir, porque entonces puede hacer virtuosismos vocales que no hay ahora y poner más los pelos de punta y conquistar más al jurado. Al final esto es una canción que necesitas una carga emocional tremenda y por eso si no tienes una carga emocional tremenda tiene que apoyarse en un fondo precioso y una puesta en escena preciosa por si ese día te fallan los nervios y no consigues emocionar, que algo emocione la actuación. Tiene que tener plan B. Por eso tiene que tener, como digo, una puesta en escena bonita. Por si ese día no emociona, que transmita esa emoción y ese desamor con la puesta en escena. Si no, se pierde toda la gracia. Pues a mí me encanta que hayan cogido una canción así. Mira, más voz. Ya viene. Pero está muy plano de voz. Aquí un agudo o vibrato vendría mejor. Mira, aumenta el ritmo. Un poco mexicano ahora, ¿no? Ha subido. Vale, aquí ha subido hacia arriba, pero no sé si lo han grabado así a posta y le han bajado el volumen de la voz, no se escucha muy potente, aunque ha subido. Aquí en directo espero que sea potencia para mostrar ese desgarro. Uy, esta canción es que es un bolero. Esto hay que cantarlo, hay que emocionar y hay que interpretar, ¿eh? Por favor, espero que vaya un coach que le ayude a enseñarle cómo hacer las caras, cómo interpretar, porque aquí tiene que clavar la mirada en cámara, tiene que interpretar como los boleros que se cantaban en las películas tradicionalmente, esas escenas de película que el actor, claro, eran actores y te transmitían toda la letra, así tiene que ser esta actuación. Tiene que ser como un actor, pero cantando en directo, contándote y desgarrándote eso. Uf, necesita una gran capacidad emocional y mucha expresividad. Es que si consigue hacer eso, sería como la escena de una película y transportarnos a todos a ese momento y a esa historia. Y si te emocionan, votas por ello, sea comercial o no. Arriesgado, difícil, pero muy interesante. ¡Uh! ¡Ole! ¿Ves cómo tiene voz, Leñe? ¡Uh! Lo sabía, lo sabía. ¿Ves cómo tiene más voz? Nene, por favor, en directo tienes que hacer mucho más. Yo creo que aquí ha bajado el volumen para que quede ese toque romántico y en directo va a sacar una potencia de voz que vamos a flipar. Estoy flipando, o sea, la verdad es que he empezado por la puerta grande y qué ojo he tenido en elegir a San Pedro como la primera canción para reaccionar del Benidorm Fest 2024, porque menudo nivelón, ojalá todas tengan este nivel, estoy flipando. Vale, una vez escuchada varias veces, y esta es mi conclusión final. Es un bolero, pero la verdad que es un bolero bastante completo porque tiene todos los instrumentos que se han ido añadiendo poco a poco a lo largo de los años y de las distintas, bueno, sí, culturas o de las distintas regiones que han ido añadiendo su toque a los que han ido añadiendo su toque a los boleros. Por ejemplo, el piano es uno de los instrumentos más recientes que se ha ido añadiendo a los boleros. Tiene esas guitarras o instrumentos de cuerdas que son característicos de los boleros del principio, el desamor, evidentemente los instrumentos de percusión, maracas. A nivel instrumental, a nivel musical, es probablemente una de las canciones con más calidad musical que se han presentado, que han intentado representar a España en Eurovisión. Hay que partir de esa base. Entonces, partiendo de esa base, ahora viene lo que viene, el debate de siempre. ¿Qué es correcto para Eurovisión? ¿Qué no es correcto para Eurovisión? Lo que es correcto para Eurovisión es una canción y después una actuación en directo que te transmita y que capte tu atención por encima de las 26 actuaciones restantes que vas a ver seguidas. Fin. Da igual que sea comercial, da igual el género musical, te tiene que atrapar.
Y eso lo puede hacer cualquier género musical. Yo siempre creo que independientemente del género musical que sea, siempre la canción tiene que estar producida de una forma que sea un hit y te quedes con ella. Es un bolero, es un bolero bastante agradable, bastante cálido, bastante relajante de escuchar a pesar de lo triste que es la letra. Entonces es un bolero bastante emocional, entonces considero que a primera escucha puede gustar. Por lo tanto, esta es una canción que realmente el verdadero nivel de esta propuesta se va a ver en directo. Ya habéis visto cómo es la versión en estudio. Instrumentos y voz prácticamente limpia, sin retoques y sin nada. Esto es como era antes Eurovisión, orquesta y voz en directo. Aquí la música no va a ser en directo, una pena, pero la voz sí. Entonces, el potencial se va a ver en directo. Se va a ver con la carga emocional de San Pedro. Las expresiones son necesarias, porque San Pedro tiene una voz muy cálida, muy bonita. Y ese timbre de voz cálido y bonito no lo asocias con una voz triste. Tú cuando estás triste, aunque tengas una voz bonita, hablas llorado, hablas con una voz más angustiada, más engolada. Al final no va a hacer eso al cantar en directo porque sería horrible. Por eso canta tan susurrado al principio, pero no te pega una voz tan cálida con una canción tan triste. Entonces, es obligatorio el trabajo de expresiones y que tenga una cara triste, unos fondos que te lleven a ese dolor, porque su voz va a ser muy agradable. Entonces, si no escuchas la letra, estás pendiente de la letra, te vas a pensar que es un bolero romántico y es todo lo contrario. Entonces, es necesario y obligatorio el trabajo de interpretación en esta canción. Pero ¿a dónde iba? Sé que lo he dicho, todo va a depender del directo, de su capacidad emocional y que sé que tiene más voz de la que ha sacado en la versión en estudio y que nos puede sorprender vocalmente y ese es su as en la manga. ¿Tiene el nivel para ser un Salvador Sobral? Es que yo no recuerdo si cuando escuché la versión en estudio de Salvador Sobral pensé que era un Winner Alert. Lo pensé en directo, no con la canción en estudio. Con Yamala también fue al verla en directo. Con Black Mamba, que los he puesto de ejemplo, todo el mundo les daba que no pasaban a la final y no fue hasta ver la actuación en directo en Eurovisión con las mejores de la puesta en escena que se vio su potencial y quedaron séptimos en jurado y 17 en el televoto. O sea, a priori tú puedes pensar que San Pedro es una propuesta de jurado bien, televoto mal. Es que el televoto va a depender de la competencia y va a depender, lo digo, de la puesta en escena y de la carga emocional. Lo que me urge es, uno, el trabajo interpretativo tiene que trabajarlo desde ya, por si ese día está nervioso y no puede emocionar y transmitir, que por lo menos sea capaz de poner caras que den el pego, que le ayuden a transmitir. Y dos, una puesta en escena preciosa que explique la historia es fundamental, porque eso lo hará destacar y hará que no sea una balada más o un bolero más, sino que sea algo más interesante y que el televoto lo quiera comprar. Algo como, por ejemplo, la actuación que hizo Alfred el año pasado, con todo en blanco y negro, que quedó muy emocional. Urge el trabajo artístico en esta propuesta, para que así sea el pack completo y no solo una propuesta de cara a jurados, porque aunque al televoto guste, no todo el mundo escucha canciones divertidas todo el rato, también escuchamos canciones relajantes, románticas, etcétera. Pero para que en un concurso quieras votarlas, tienes que ofrecer ese extra artístico. Como es una propuesta que su verdadero nivel se ve en directo, no se puede hablar ahora mismo de si es Winner Alert o no es Winner Alert. Me parece que es una de las propuestas que debemos tener en cuenta porque puede ser una posible ganadora, una posible sorpresa, como lo fue Blanca Paloma, como lo fue Salvador Sobral. Y sinceramente también me parece que es una canción bastante agradable de escuchar y que no es que sea algo tan arriesgado de enviar, porque al final es un bolero, pero tiene el ritmo latino. O sea, no es enviar algo latino pop comercial, pero es enviar al final algo latino que los ritmos latinos a nivel mundial están muy de moda, simplemente que es de una forma más lenta. Ya está. O sea, de una forma más lenta y emocional. Me parece una grandísima propuesta, ¿qué quieres que te diga? Y que aumenta la calidad del concurso, así de claro lo digo. Y ya en directo veremos su nivel real y si en directo es nivel ganador o no es nivel ganador o que otras propuestas hay niveles ganadoras. Es la primera canción que escucho de este año, pero nivelón, mi más sincera enhorabuena a San Pedro por esta canción y a Televisión Española por haberla escogido, porque mucha gente pensará, es que esto para Eurovisión, lo mismo es que decía lo mismo de Salvador Sobral y luego ganó. No digo que sea ese nivel, porque hasta que no vea en directo no lo voy a saber, pero de momento, nivelón. O sea, que me parece nivelón, que no hay nada más que decir. Y así que decidme en comentarios qué pensáis vosotros, cuál ha sido vuestra primera impresión, qué me he pasado por alto que no he comentado, ponedmelo en comentarios y nos vemos en las siguientes reacciones, porque voy a tener que subir a mansalva. Chao.